Muy buenas con todos, mi nombre es Eric Rodríguez, estudiante en el Instituto Superior Tecnológico SMAC de la carrera de Mecánica Automotriz. Hoy les quiero explicar lo que es un circuito esquemático de un vehículo eléctrico, ya que se compone de tres partes. Tenemos un cargador, el convertidor de CDC, motor eléctrico, batería de accesorios, inversor trifásico y las baterías del vehículo. Todo vehículo eléctrico se compone de estos componentes, los cuales ayudan en conjuntamente a dar la movilización del vehículo. Este circuito eh, simula lo que es un vehículo eléctrico estacionado conectado a una electrolinera o a un puesto de carga, que puede ser en este caso en los hogares. Tenemos aquí como primer punto la corriente alterna de carga, que es la fuente donde carga el vehículo eléctrico, el cual la corriente alterna de mayoría de casas o que se van a cargar estos vehículos serían de 110. Esta corriente entra a lo que es el cargador, como podemos ver aquí, que se compone de varios componentes. Como tenemos aquí el transformador de voltaje, que este se encarga de reducir el voltaje de 110 voltios alternos a 12 voltios alternos, el cual ayuda a tener un mejor manejo de esta corriente, ya siendo un voltaje mucho menor. Luego circula lo que es al puente de diodos, que este puente de diodos tiene dos funciones. Una de sus funciones es transformar también la corriente, en este caso transforma la corriente de corriente alterna a corriente continua. Y luego de haber cambiado este voltaje de corriente alterna a corriente continua, pasa sobre unos condensadores que ayudan a filtrar esa corriente, el cual ayuda a tener una corriente mucho más estable y haciendo así una corriente, como podemos ver aquí en el esquema, que no sea tanto de ondas como es la corriente alterna y sea una corriente totalmente lineal como es la corriente continua. Estos condensadores ayudan a que esta corriente sea lo más estable posible en conjunto con el regulador de voltaje para así ser almacenada esa corriente ya de 12 voltios de corriente continua a las baterías. En este caso tenemos aquí una batería de 60 voltios en este caso. Aquí las baterías del vehículo eléctrico se encargan también de recibir la corriente de la fuente de carga, en este caso. También se encarga de suministrar a los motores eléctricos, como podemos ver aquí, está en el esquema. Envía a los inversores de corriente, el cual el inversor se encarga también de transformar la corriente de corriente alterna que generan los motores generadores a corriente continua y viceversa. También se encarga de transformar la corriente continua de las baterías a corriente alterna para así que funcionen los motores eléctricos. Como podemos ver aquí, los inversores se componen de transistores que son semiconductores, el cual ayudan a tener la corriente en un solo sentido, para así en un sentido de que pueda pasar la corriente que suministra a los motores y la corriente generada por los motores para así no haya un choque de corriente. Tenemos aquí lo que es el convertidor de CDC, que este convertidor ayuda a lo que es la carga de la batería de accesorios, ya que nuestro vehículo eléctrico también necesita corriente de 12 voltios para lo que es los accesorios, como dicho su nombre, las baterías, las luces, asientos eléctricos, entre otros. Tenemos aquí lo que es la batería que suministra al convertidor de CDC. Esta corriente almacenada en las baterías, como podemos ver, son baterías de 12 voltios, pero conectadas en serie, el cual nos da un voltaje de 60 voltios, el cual se lleva y se
y se transmite a lo que es al convertidor, el cual llega primeramente al transformador de voltaje. Este transformador de voltaje nos ayuda a, como explicaba anteriormente, a reducir ese voltaje de 60 voltios a 12 voltios. Este transformador pasa la corriente ya de 12 voltios continuos al puente de diodos. En este caso, como había dicho anteriormente, el puente de diodos no solo ayuda a transformar la corriente, sino también a rectificar. Este puente de diodos rectifica la corriente de 12 voltios para así tener una corriente totalmente continua, el cual también ayuda a el cual conjuntamente con los condensadores ayudan a rectificar y a filtrar esta corriente. Pasa también por un pequeño transistor, un pequeño diodo, y mandándolo así a la batería de 12 voltios, como podemos ver aquí, el cual la simulación la vamos a activar en este momento y podemos aquí apreciar. Como podemos ver aquí tenemos un osciloscopio conectado aquí, en este caso la fuente de carga de corriente alterna, como podemos ver es de 110, corriente alterna, con su gráfica aquí, y acá con un osciloscopio conectada a la batería de 12 voltios podemos ver aquí que es una corriente totalmente continua y el cual es generada por todo este sistema que podemos ver aquí, por el puente de diodo, los transformadores, los condensadores que trabajan entre sí para así tener la corriente continua y trabajar en conjunto. En este caso les había explicado anteriormente que este motor, este vehículo eléctrico, este esquema, simula de un vehículo que está siéndose cargado, o sea, está estacionado, por eso los motores no funcionan, no generan electricidad ni tampoco reciben. Y podemos ver aquí en este convertidor. Eso sería todo, muchísimas gracias.